El 7 de junio de 2025, Bogotá, Colombia. El senador y precandidato a la presidencia por Centro Democrático Miguel Uribe Turbay visitaba el barrio de Modelia en la localidad de Fontibón al occidente de Bogotá. En el espacio conocido como Parque El Golfito, Uribe Turbay lideraba un evento político como parte de su recorrido de precampaña presidencial con miras a las elecciones de 2026. El evento había reunido a líderes locales y simpatizantes. La naturaleza sencilla del evento mantenía un esquema básico de protección para el funcionario. Para las 3 de la tarde, Uribe mantenía una charla sobre temas de seguridad, reformas y emprendimiento social al público presente. Aproximadamente 17 minutos después, y según registros de cámaras de seguridad y testigos, un individuo de vestimenta informal, gorra negra y una mochila se acercó lentamente por el costado derecho del escenario. En tan solo unos segundos, el individuo extrajo una pistola Glock 9 mm y disparó en 6 ocasiones en contra del político. 3 proyectiles alcanzaron a Uribe. 2 de ellos impactaron en la cabeza y uno más en la pierna izquierda. Uribe cayó inmediatamente sobre el entarimado, y el pánico en la multitud vino acompañado de gritos y empujones de los asistentes que buscaban ponerse a salvo. El atacante intentó escapar cuando los escoltas del funcionario respondieron la agresión y dispararon contra el joven, quien fue reducido a los pocos metros después de recibir un disparo en el pie derecho. La sorpresa del cuerpo de seguridad aumentó cuando, al someter al atacante, notaron que este no era más que un infante, un niño de solo 14 años, el cual declaraba: «Perdón, lo hice por plata, por mi familia». Uribe fue trasladado de urgencia al Centro Médico de Fontibón, donde recibió atención inmediata, y posteriormente a la Fundación Santa Fe, en el norte de la capital. Ingresó con diagnóstico de trauma cráneoencefálico severo. Fue sometido a una cirugía de emergencia e inducido al coma. Poco más de 2 meses después, el 11 de agosto de 2025, Miguel Uribe Turbay perdió la vida. El atentado no solo fue un golpe brutal contra la democracia colombiana, también evidenció las fracturas sociales, instituciones y criminales que aún laceran a Colombia. La identidad del atacante de Uribe no ha sido públicamente revelada, debido a que en Colombia su condición como menor de edad le garantiza el derecho a la privacidad bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, lo que significa que los medios de comunicación tienen prohibido divulgar el nombre, imagen o datos que permitan identificar al menor. Sin embargo, hay detalles que se dieron a conocer. Se sabe que el atacante nació el 17 de mayo de 2010, lo que lo situó en una edad de finales de 14 principios de 15 años. Huérfano de madre y con padre ausente debido a que éste residía en Polonia, el joven vivía con su tía materna en la localidad de Engativá, Bogotá. La situación del menor era extremadamente vulnerable. Llegó a vivir en situación de calle, y a pesar de haber sido abordado por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, rechazó asistencia social aludiendo a que no deseaba recibir ayuda. Con una personalidad conflictiva, sin vínculos sociales y sin asistencia escolar, solo se mantuvo aproximadamente 2 meses en el programa social Jóvenes en Paz, antes de retirarse voluntariamente. El menor fue capturado en el lugar e imputado inicialmente por tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de armas. Fue internado en una unidad especial del búnker de la Fiscalía General de la Nación, bajo régimen de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Podría enfrentar una pena máxima de hasta 8 años, de acuerdo con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Pena que podría reducirse dependiendo de la cooperación, alcance y veracidad de su testimonio. El atacante era un menor reclutado por estructuras criminales. Durante su interrogatorio confesó haber sido contratado para asesinar a alguien, aunque en un principio no sabía que se trataba de Miguel Uribe Turbay. Según su relato, recibió instrucciones, un arma y una promesa de pago de 20 millones de pesos colombianos, el equivalente a $4.800 aproximadamente, alegando que lo hizo por su familia y por necesidad económica. Derivado de las investigaciones y declaraciones del atacante, al momento se han detenido al menos a 5 personas involucradas con el homicidio, entre los que destaca la detención de Elder José Arteaga Hernández, conocido como El Costeño o Chipi, arrestado el 5 de julio de 2025 en la localidad de Engativá, Bogotá, a quien se le atribuye el rol de autor intelectual del atentado. A pesar del avance en las investigaciones, el autor intelectual inicial sigue sin ser identificado públicamente. El reclutamiento de menores por grupos criminales no es algo nuevo.
El ingresar este tipo de personas a sus filas ofrece una serie de ventajas que vuelve a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en un objetivo prioritario para reclutar dentro de sus filas. Aquí mencionamos algunas de las ventajas. Facilidad de manipulación. El reclutamiento de menores de edad en situación de vulnerabilidad facilita la manipulación de estos. Los niños y adolescentes son más vulnerables psicológicamente, por lo que son más fáciles de convencer, engañar o adoctrinar. Además, la corta edad limita la capacidad de tener una conciencia de la magnitud de las consecuencias legales o morales de sus actos. Muchos menores creen que colaborando con grupos criminales obtendrán respeto, poder o estabilidad, o incluso creen que están ayudando a su familia. Glorificación de narcocultura. La glorificación de la narcocultura va de la mano con la facilidad de manipulación antes mencionada. Y es que al día de hoy, en una sociedad donde los narcocorridos, redes sociales o series donde los criminales son protagonistas, han contribuido a romantizar la figura del narcotraficante. Lastimosamente, muchos adolescentes admiran y aspiran a ser como dichos criminales. Los ven como figuras de respeto, poder o dinero. Y mientras el entorno social siga apoyando las actividades de estos carteles, los jóvenes que aspiren a pertenecer a estos grupos nunca terminarán. Vulnerabilidad socioeconómica. La pobreza, el desempleo juvenil, el abandono escolar y la violencia familiar empujan a los adolescentes a buscar alternativas de supervivencia. Muchos son reclutados porque necesitan dinero para ayudar a sus familias, o porque viven en zonas donde el crimen organizado domina la economía local. Ante el abandono de las instituciones, la exclusión social, la desesperación económica y falta de apoyos para salir adelante, la opción de acceder a nuevas oportunidades, aunque sean en el mundo criminal, pueden orillar a algunos jóvenes a ingresar a las filas de los carteles. Menores sanciones penales. Las organizaciones criminales aprovechan los principios legales que consideran a los menores como personas inmaduras e inconscientes de las consecuencias de sus actos, por lo que las penas aplicadas a ellos son considerablemente menores a las de un adulto. Esto es conveniente para las organizaciones criminales, para los que la detención de uno de sus elementos menores de edad, aún habiendo cometido delitos graves, representará una condena mucho más leve que la de un adulto. De acuerdo con el estudio llamado Niñas, Niños y Adolescentes reclutados por la delincuencia organizada, realizado por la organización Reinserta, en 2020 se estima que alrededor de 30.000 menores de edad han sido reclutados por grupos del crimen organizado en los últimos 10 años. El rango de edad de reclutamiento se encuentra entre los 12 y 17 años. Se calcula que aproximadamente el 70% de los menores reclutados por cárteles en México son adolescentes de zonas urbanas marginales y rurales, principalmente en estados como Guerrero, Michoacán, Morelos, Veracruz y Sinaloa. El estudio también expone que de acuerdo a información recabada por El Universal, la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, habría realizado más del 90% de detenciones a niñas, niños y adolescentes, indicando que en 12 años se habrían detenido más de 4.250 personas menores de edad en operativos relacionados con delincuencia organizada. Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia indicó que entre 2010 y 2014 murieron aproximadamente 1.200 menores por la violencia del narcotráfico. Entre las principales causas de muerte se encuentran el ajuste de cuentas entre grupos rivales, unos cuantos más son capturados por la policía, o se suicidan al no poder salir del grupo delictivo. De acuerdo con el documento Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, NNA, por grupos delictivos y la delincuencia organizada en zonas de alta incidencia delictiva en México, elaborado por la Secretaría de Gobernación en 2024. 7 de cada 10 menores reclutados provienen de entornos de violencia intrafamiliar. 6 de cada 10 crecieron en comunidades altamente violentas o con criminalidad normalizada, y 7 de cada 10 fueron captados por manipulación psicológica, promesas de dinero, pertenencia o amenazas. El informe señala que los menores de 6 a 12 años suelen ser usados como mensajeros, halcones, transporte de sustancias o explotación sexual, mientras que los jóvenes de 13 a 17 años son reclutados para roles más violentos, como robo, extorsión, vigilancia de casas de seguridad, narcomenudeo, secuestro, desaparición de cuerpos o sicariato.
Finalmente resaltan los métodos de reclutamiento que van desde el contacto vía redes sociales como TikTok o Facebook, hasta la interacción vía videojuegos como Fortnite o Call of Duty. En casos de menores migrantes, los métodos incluyen amenazas, retención de documentos y falsas promesas de trabajo. Edgar Jiménez Lugo, mejor conocido como El Ponchis o El Niño Sicario, representa uno de los casos más extremos de reclutamiento infantil por parte del crimen organizado. Para los 14 años, el adolescente ya era un sicario experimentado en el mundo delictivo, y su caso se convirtió en símbolo de una niñez atrapada en el mundo criminal. Edgar nació en 1996 en San Diego, California. Sin embargo, la deportación repentina de su madre obligó al infante a trasladarse al poblado de Jiutepec, Morelos, México, para vivir con su abuela materna y posteriormente con una tía. Desde muy niño, vivió en condiciones de abandono, precariedad y carencia afectiva, desarrollándose en un entorno marcado por la violencia doméstica, la pobreza y el abandono de las instituciones. Al crecer en una zona con alto índice delictivo, el narcotráfico y la vida criminal eran parte del día con día en el entorno social del menor, por lo que su referente como figura de protección, lejos de ser la familia o figuras como maestros, lo dirigió a individuos consumidos por el mundo delictivo y sicarios al servicio del cartel. Con tan solo 11 años de edad, Edgar fue reclutado por el grupo criminal del Pacífico Sur, en su momento una célula ligada a los Beltrán Leiva en el estado de Morelos. Bajo el manto de líderes criminales como Julio Jesús Radilla, fue entrenado para usar armas, torturar y desaparecer a sus víctimas. Poco después comenzó a ganar notoriedad en la zona. Ante la sorpresa de la población, comenzaron a circular videos donde se veía al niño acabando con la vida de supuestos rivales, para después cortarlos en pedazos. El 2 de diciembre de 2010, elementos del ejército mexicano detuvieron al Ponchis en el aeropuerto Mariano Matamoros en Morelos. En ese momento planeaba volar a Tijuana acompañado de sus hermanas de 16 y 19 años de edad para supuestamente reunirse con su madre en San Diego. En una de sus primeras apariciones en cámara, Edgar declaró: "Sí, yo maté, yo decapitaba, me drogaban, me amenazaban. Yo no quería hacerlo. La droga era su herramienta de obediencia, lo drogaban con cocaína y crack antes de los asesinatos". Edgar confesó públicamente haber asesinado a 4 personas y participar en la mutilación de otras más. El Ponchis dijo que recibía $3,000 por cada rival asesinado, y que cuando no localizaba a sus adversarios, elegía a cualquier persona inocente con tal de cobrar el dinero. Jiménez Lugo, más allá de un villano con poder, era un niño instrumentalizado, un ícono del fracaso del Estado mexicano y de la crudeza de la guerra contra el narcotráfico. Fue juzgado bajo el sistema de justicia penal para adolescentes del estado de Morelos, y a pesar de los crímenes confesos, la ley mexicana no permitía penas mayores a 3 años para menores de 14, por lo que recibió la pena máxima de 3 años de internamiento en una unidad de tratamiento para adolescentes, donde recibiría rehabilitación psicológica, educación básica y programas de reinserción. En 2013, Edgar fue liberado y entregado a las autoridades migratorias estadounidenses y llevado a San Antonio, Texas, donde se reunió con su madre. No se sabe si cambió de identidad y se reubicó en otro estado. Desde entonces, desapareció del ojo público. Si bien el caso del Ponchis legalmente ha concluido, su caso causó un gran impacto en la memoria de la sociedad mexicana. Su historia no es solo la de un niño asesino, sino la de una infancia descompuesta por la violencia, la pobreza, el abandono y la exclusión social. Es una radiografía del México más oscuro, donde los cárteles sustituyen al Estado, donde los niños son entrenados para matar y no para estudiar, donde las instituciones no llegan a tiempo. Edgar no nació criminal, fue moldeado por el entorno. Su caso nos recuerda que la violencia no comienza con el primer disparo, sino con la primera ausencia.